Es historiadora, periodista y escritora galardonada con las más altas preseas al mérito cultural. Hablamos de Jenny Estrada Ruiz, una de las profundas conocedoras de ese Guayaquil que atesora personajes y costumbres afincados junto al río. Con ella recorrimos uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad puerto. Nació en el centro de Guayaquil, frente al Correo, pero la vida de Jenny Estrada Ruiz pronto se hizo más al sur, en el barrio del Astillero, cuna también de la pasión futbolera azul y amarilla. Los equipos del Astillero habían nacido, estaban en embrión, diríamos así, ¿no? Entonces la gente se distraía mucho casa adentro. En Chila y Vacas Galindo, un patio y un huerto alegraron su infancia, tanto como las tertulias familiares dedicadas a las letras, el arte y la música en tiempos del maestro Nicasio Safadi y sus pasillos inmortales. Compositores como Safadi traían a veces primicias compuestas para la voz de ella, para estrenarlas en nuestra sala. ¿Y en esas tertulias de qué se hablaba, qué se servía? Bueno, en esas tertulias se hablaba de todo un poco. Se aprovechaba para conocer las novedades de las producciones literarias, musicales, los proyectos que habían en el campo cultural, pero también las cosas triviales. ¿Y todo alrededor de la comida? Todo alrededor de una taza de chocolate, unas tostadas, queso criollo, los sabores de nuestra tierra. El sabor de Guayaquil. Eso era el sabor de Guayaquil. Y esto era propio de algunas casas guayaquileñas. Guayaquil tampoco se entendía lejos del campo. Las familias guayaquileñas salían mucho a las haciendas. Se viajaba por el río. Porque la vida de la ciudad era el río. Guayaquil nace como un puerto fluvial y se mantiene así durante todos los siglos de su gran desarrollo hasta la segunda mitad del siglo XX en que nace Puerto Marítimo. Y en los muelles del comercio, la construcción de los navíos. El malecón, y las mejores casas, los edificios del gobierno seccional miraban al río y las familias embarcaban por los muelles a las haciendas. Las haciendas donde se cultivaba el cacao, el café y posteriormente el banano. Entonces las lanchas eran parte de esa cotidianidad. En el Guayaquil que Jenny Estrada rememora, pronto asoma su querido colegio, La Inmaculada, en la calle Eloy Alfaro. Las religiosas de nuestra generación, las que les tocó a mi generación, eran monjas que venían de una renovación, porque había llegado una joven rectora, una joven directora del colegio. Ella era belga y abrió ventanas y puertas para que se ventilara el concepto de la educación, que estaba anquilosado. Muy cerca se asienta la tradición salesiana, inspirada en la vida de Don Bosco, el colegio Cristóbal Colón, junto a la antigua iglesia María Auxiliadora, símbolo de una fe que nunca abandona al alma de Guayaquil. Y a pocas cuadras, en el clásico Parque de la Armada, donde recordamos la gesta del cañonero Calderón, evocamos la tradición marinera de la Perla del Pacífico. En la época colonial, el astillero de Guayaquil le dio mucha fama a la ciudad, tanto que los piratas se ensañaron con ella justamente a causa de la riqueza que producía la construcción de las naves y el movimiento mercantil permanente de la ciudad. La primera zona naval aquí en Guayaquil significa un punto emblemático para la defensa de la soberanía. Mucha historia junto al río y al pie del mar. Mucha historia y en el Golfo y todo lo que ha significado la tradición marinera de la ciudad y de la gente que a ella la ha servido. Historias y recuerdos, matizados por lo que era y sigue siendo, y por aquello que fue dejando su huella indeleble en ese Guayaquil vibrante del barrio del Astillero, junto a la ribera del Guayas.